ciclo de conferencias magistrales que hemos tenido en conmemoración de la segunda semana de la arquitectura. Es un honor, una distinción para nosotros tener investigadores de la envergadura de la maestra Maruja, quien de alguna forma se presentará a través de nuestros compañeros estudiantes, como lo hemos hecho en este caso. Miguel López nos va a hacer favor de presentarla de manera formal. Sin embargo, antes de esto, quisiera hacer un reconocimiento. Ella, en su ejercicio de la investigación, ha traído para fortalecer y para de alguna forma reforzar este evento un conjunto de imágenes, fotografías que personalmente en su trabajo de investigadora ha desarrollado en Cartagena de Indias, en Colombia, que es su tierra. Les suplicamos mucho cuidado con estas imágenes, nos ayuden todos los estudiantes y profesores a protegerlas porque son sus originales, tengo entendido, de Maruja. Agradezco de antemano la participación de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros profesores a este evento. Esperamos que con esta exposición tengamos la inquietud de participar. Al terminar, quiero hacer muy claro que estamos abiertos a comentarios. Los ponentes tienen el nivel suficiente como para poder discutir algunas de las ideas que aquí se proponen. Doy la bienvenida a la maestra Maruja Redondo y le pido a Miguel López, a nuestro compañero estudiante, que de alguna forma haga la presentación formal. Por favor, Miguel. Buenos días, compañeros, gracias por asistir a esta última conferencia de nuestra segunda semana de arquitectura, y haremos la presentación formal de la arquitecta Maruja Redondo Gómez, haciendo notar que es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, Colombia, especialización en ordenación del territorio en la Universidad Politécnica de Madrid, maestría en arquitectura urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de 1984 a la fecha, titular A, de tiempo completo, y participación en la elaboración de diversos estudios y planes de desarrollo urbano en México de 1980 a 1983. Con esta breve presentación cedo la palabra a la arquitecta Maruja Redondo Gómez y dando de antemano las gracias por haber asistido a esta conferencia. Y por todas estas cosas que acaban de decir, que me halagan mucho, y también como pues por ser la que cierra con broche de oro esta semana de arquitectura en esta universidad. Antes también quiero decirles que por ahí oí comentarios de que si se podían llevar las fotografías después de terminada la exposición. No, les digo que no, porque pues son los originales y son bueno, un trabajo que tiene un proceso bastante complicado, y que al final de la plática les diré cómo es este proceso, ¿no? Es un trabajo bastante... Entonces es el original y el único que existe, no se lo pueden llevar. Bueno, mire, este trabajo sobre la arquitectura, como acaba de decir el alumno y el arquitecto, es un trabajo que se realizó en el Departamento de Evaluación, bueno, a través del Departamento de Evaluación del Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en México, como parte de mi tarea investigativa, ¿no? Además de que, bueno, ¿por qué escogí este tema? Porque pues, es un tema que, aparte de ser, digo, arquitectura, que es lo que a nosotros nos reúne aquí, es un análisis sobre la arquitectura de mi tierra natal, de donde yo nací, y que me parece muy interesante difundirla con esta oportunidad que tengo de estar fuera de mi país, para que otra gente la conozca en otras universidades, otros países, ¿no? Entonces, más que todo, este fue el objetivo, el motivo por el cual yo centré este estudio en ese tipo de arquitectura. Bueno, este trabajo
más que todo pretende dar una idea general acerca de las características de esta arquitectura colonial, de esta arquitectura en el Caribe colombiano, especialmente en Cartagena de Indias, que es donde el estudio se centra, ¿no? Cartagena de Indias es una ciudad que está en las costas de Colombia. Es un país que está al norte de Sudamérica, si se ubican un poco, está al norte de Sudamérica, y Cartagena pertenece al Caribe, a la costa caribe de ese país. Un poco también, bueno, en este análisis, pues este análisis surge, todo este análisis de la arquitectura colonial, la arquitectura popular, que más adelante vamos a ver, está basado en los antecedentes que dieron origen a esta maravillosa arquitectura, ¿no? O sea, cómo nace esta arquitectura. Esta categoría está inmersa, está considerada dentro de una serie de conceptos que se manejan, que nosotros manejamos en el argot de la arquitectura, lo que es vernáculo, tradicional, popular, histórico, etcétera, que al fin y al cabo tienen una parte común. O sea, lo vernáculo, lo tradicional tienen orígenes comunes, ¿sí? Es la arquitectura ancestral, la arquitectura que nace de los recursos naturales de la tierra donde está ubicada, ¿no? La arquitectura espontánea que se hace con los materiales del lugar, del medio ambiente donde se encuentra. Bueno, antes de la llegada de los españoles, el indio americano tenía un perfecto conocimiento del medio ambiente en el cual vivía, conocía perfectamente cuáles eran sus recursos y cómo estos recursos los podía utilizar para su sobrevivencia. Utilizaba técnicas milenarias y empleaba materiales bien experimentados y logrados en su entorno. Y esto es básicamente, esto es el principio de lo vernáculo, ¿sí? O sea, el utilizar materiales logrados de ese mismo entorno en el cual se encuentra. El concepto vernáculo, en general, se define, bueno, algunos autores lo definen como la unidad de la familia. Es como el modo de vivir de la familia, la manera como se desarrolla en su ambiente, la manera como construye sus viviendas, e incluso sus actividades. En general, lo vernáculo es la manera y el modo de vivir de una comunidad. Sus costumbres están hechas, sus viviendas, como lo vemos en esta fotografía, están hechas con los materiales del lugar. Sus detalles interiores, todos los elementos que utilizan para sus actividades, el color, la ornamentación, etcétera, sirven básicamente para identificarse ante los demás. Lo vernáculo se fundamenta en tecnologías que nacen como resultado del medio ambiente. Es una arquitectura espontánea que es transformada en símbolo. La arquitectura vernácula tiene una particularidad. Los mismos elementos siempre, ¿sí? Hay una repetición constante, pero incluso estos elementos se pueden cambiar, pero no cambia la esencia de la arquitectura, no cambia la esencia del conjunto en general. Es la particularidad que tiene la arquitectura vernácula, y lo podemos ver en algunas, incluso aquí en México, que también hay mucha arquitectura con las mismas características de la arquitectura de mi país, incluso en Veracruz lo podemos ver muy claramente, donde las casas han venido evolucionando, algunos elementos se han venido cambiando, pero conservan siempre su esencia. O sea, se identifican perfectamente porque conservan su esencia original. Bueno, en conclusión, todas las definiciones acerca de lo vernáculo coinciden en que la realidad que se está discutiendo es el resultado de los métodos tradicionales de construcción adaptados al asentamiento humano. Y como les decía hace un momento, el concepto tradicional, que está muy mezclado incluso en esta definición que les acabo de dar, es el resultado de los métodos tradicionales de construcción. El concepto de tradicional está siempre directamente ligado a lo que es el concepto de vernáculo. O sea, es
rigen por pautas ancestrales y se realiza con materiales y técnicas propias de una región o de un lugar específico. Básicamente es la continuación en el presente de una forma de construir que se formó en el pasado. ¿Sí? Es básicamente el concepto de vernáculo o tradicional. Ahora, en Colombia, en la República de Colombia, la arquitectura vernácula es aquella que reúne los aportes históricos de la formación social colombiana y los ha transformado en hábitos urbanísticos y arquitectónicos, constructivos y ornamentales propios de las diferentes comunidades regionales. O sea, como vamos a ver más adelante, en Colombia hubo varios aportes que fueron los que tuvieron gran influencia en la formación de esta arquitectura vernácula. ¿Sí? Vamos a ver ahorita cuáles fueron esos aportes que intervinieron en la formación de esta arquitectura. Las tradiciones arquitectónicas en Colombia, vistas como fenómenos culturales, reúnen las diversas herencias acumuladas a lo largo de la formación histórica del país. Las diferentes expresiones de la arquitectura tradicional son una síntesis de otras tradiciones diversas que al fusionarse aportaron a la mezcla elementos de su composición original. Esta arquitectura que estamos viendo ahorita, que es una arquitectura de varias ciudades, de ciudades diferentes en Colombia, o poblaciones diferentes, comunidades diferentes, vemos que la arquitectura, se va dando la misma arquitectura en diferentes lugares, pero en unas predomina, el predominio es mayor que en otras, de algún tipo de arquitectura, ¿no? De algún aporte, el aporte indígena, el aporte español y el aporte negro, el aporte africano, que fueron las raíces principales en las cuales intervinieron en la formación de esta arquitectura. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de la ciudad de Bogotá, donde vemos el contraste de los edificios modernos, pero también la parte de la arquitectura esta tradicional, esta arquitectura vieja, ¿no? de la ciudad. Aquí la influencia española. Esto también es parte de la ciudad de Bogotá, uno de los edificios gubernamentales. Bueno, aquí lo que quiero señalar es cuáles fueron los tres aportes principales, las tres raíces de las cuales surgió la arquitectura vernácula en Colombia, ¿no? Que son el aporte de la arquitectura indígena prehispánica, la arquitectura española de la colonia y la arquitectura de los pobladores africanos. Exactamente. Fueron las tres principales raíces de las cuales deriva la arquitectura tradicional en Colombia. Estas tres raíces también fueron definitivas no solo en Colombia, también en la arquitectura tradicional latinoamericana, ¿sí? De otros países de Latinoamérica. También estos fueron el origen básico de esa arquitectura. Estos tres elementos, estas tres influencias se fusionaron de tal forma que surgió un mestizaje, así como hablamos de mestizaje cuando nos referimos a la cuestión étnica, que es la fusión de las razas, también en la arquitectura sucedió lo mismo, un tipo de mestizaje donde al fusionarse estas tres culturas surgió una diferente, no específica de cada una de estas. Entonces también el fenómeno de mestizaje se da en la arquitectura. El aporte indígena fue, como todos sabemos, el más antiguo en estas comunidades latinoamericanas, ¿no? Y fue el más remoto y se puede considerar como el hilo conductor del proceso de formación de las tradiciones urbanísticas y arquitectónicas, el aporte indígena. Bueno, también eso sucede acá en México, ¿no? Claro que acá en México el proceso es diferente y el predominio indígena es mucho mayor que en Colombia, por ejemplo. Entonces, bueno, se considera de todas formas el aporte más antiguo y el aporte más importante en la formación de las tradiciones arquitectónicas. Además de ahí se desprendieron todas las
las diferentes combinaciones. Pasa la siguiente. El aporte hispánico, que es el segundo en presentarse cronológicamente hablando, y que fue el que dominó a lo largo de 3 siglos en el territorio, transfirió unas tradiciones propias que, bueno, como todos sabemos, fueron traídas de España, ¿no? De sus lugares de origen. Pero se combinó, se fusionó con el aporte indígena. Y entonces esto resultó una mezcla muy, muy complicada, muy difícil de explicar, pero bueno, se dio un mestizaje ahí entre el aporte indígena y el aporte hispano. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, esto es una arquitectura colonial en Cartagena que es básicamente surge de esta mezcla, de esta combinación. Pasa, por favor. El aporte africano, que es el negro, ¿sí? Bueno, en su condición de esclavos, como todos sabemos, los africanos llegaron a territorios latinoamericanos en condición de esclavos. Y básicamente en las partes que estaban en la zona costera fue donde más predominó, porque justamente Cartagena de Indias, como todos saben, fue un punto estratégico en la cuestión de la colonización y todas estas cosas, y entonces los esclavos llegaban a estas zonas, principalmente a las zonas costeras, ¿sí? Y fue muy importante su colaboración en el surgimiento de esta arquitectura. Ahora, el aporte africano fue dominante más que todo en los palenques. ¿Y qué eran los palenques? Los palenques eran pueblos de negros, o sea, eran comunidades donde se congregaba nada más esta raza de africanos que venía de su tierra, ¿no? Y entonces se les llamó palenques. Justamente en estos lugares fueron zonas donde ellos pudieron, o sea, fue menos dominada por los españoles y ellos pudieron desarrollar su propia cultura, su propio modo de vivir, su propia manera de realizar sus cosas, ¿no? Entonces como que tuvieron más libertad. Y en estos pueblos fue donde se dio la arquitectura más, podríamos llamarla como más pura en cuanto al aporte africano. Entonces, hablando un poco de estas 3 culturas, cómo se dieron, bueno, esto es una imagen en la ciudad de Cartagena de una palenquera, o sea, una mujer de Palenque, una negra que es de este pueblo Palenque, donde la raza es, o sea, no se mezcló, son puros africanos, ¿no? Y en la ciudad de Cartagena, bueno, ellos ahora son un grupo que se identifica fácilmente, en las playas los vemos que son los que venden la fruta, en la ciudad también, y entonces se dedican a este tipo de actividades, pero se identifican muy fácilmente. Bueno, básicamente estos fueron los 3 aportes que formaron la base de esta arquitectura maravillosa que se dio en esta región. Obviamente no podemos hablar de uno de ellos en particular, o sea, no se pueden aislar. Tenemos que hablar de un mestizaje, ¿sí? Que además de étnico, pues significó o definió las tradiciones arquitectónicas colombianas. Más adelante, bueno, a esta base también hubo una aportación de europeos y estadounidenses en el siglo XIX, pero ya no fue tan significativa y aparte de eso se manifestó fundamentalmente en técnicas de ornamentación de la arquitectura, ¿no? En técnicas constructivas, técnicas de decoración y elementos distintivos principalmente en la arquitectura. Fue donde más se influenció estas 2 últimas que acabo de mencionar. Ahora, el fenómeno de apropiación de cada uno de estos aportes y las tradiciones, cómo se apropió cada uno de estos aportes en las diferentes regiones. O sea, en las diferentes regiones fue bastante, o sea, no fue igual. En la costa, como nos podemos dar cuenta, el aporte africano fue mucho más significativo, ¿sí?
Si vamos a la costa de Colombia, Cartagena de Indias, la raza, o sea, la gente, la población es de raza negra, ya mezclada, pero que es más significativa la gente morena, de piel oscura. Si vamos hacia el interior, que por ejemplo Bogotá, Medellín, etcétera, toda esta zona de la parte alta de Colombia, ahí el aporte hispano fue mucho más grande, o sea, dominó. Entonces vemos que la población es de piel blanca, mucho más españolizados, etcétera, ¿no? Y así en cada una de las regiones el predominio de cada uno de estos aportes fue diferente. ¿Y cómo y por qué? Entonces, pasa por favor la siguiente. O sea, hubo algunos factores que fueron los que hicieron que este predominio fuera diferente en cada una de las regiones, ¿sí? Y tenemos por un lado que las condiciones, primero las condiciones de desarrollo de la economía de la región influyó mucho en que se diera un predominio en uno, menos en uno y más en otro, ¿no? De algunas aportaciones. A las condiciones geográficas y ambientales también, ¿sí? Obviamente pues los negros les iba mejor estar en la costa, por sus condiciones a lo mejor eran similares a las de su sitio de origen, etcétera, ¿no? Entonces pues ahí fue donde ellos, y también por las condiciones sociales que en ese momento se dieron, su condición de esclavos, etcétera, ¿no? A las condiciones geográficas y ambientales y a las condiciones de vida de los grupos que allí habitaban también tuvo que ver en esto. Entonces es por esto también que no se puede hacer una ubicación exacta de las herencias urbanísticas y arquitectónicas en lo que a tradiciones populares se refiere, ¿sí? Porque estos más bien se dieron por regiones que no coinciden exactamente con las delimitaciones políticas que tenemos en nuestros países. En Colombia, por ejemplo, que los departamentos, que son los estados acá en México, no coinciden exactamente con las regiones. La región Caribe es una región que abarca una zona mucho más amplia de lo que los departamentos físicamente tienen, y entonces no podemos hacer una situación así concreta de que aquí es una cultura, Cartagena por ejemplo, es una cultura nada más únicamente de negros, únicamente acá de esto. Hay una mezcla en algún momento, en algún lugar donde se pierde esta delimitación. O sea, las regiones son mucho más amplias, mucho más, las regiones culturales también. Ahora, esta Cartagena de Indias pertenece a la región del Caribe colombiano. Este es algo que se ha discutido en algunas veces, de que si es Caribe, que no es Caribe, que Cartagena sí pertenece al Caribe, que no es parte del Caribe, en fin. Pero independientemente de esto, la gente se siente del Caribe, la gente vive, la gente es como la gente, es caribeña, habla como los del Caribe, somos del Caribe, ¿no? Entonces, bueno, el que seamos o no geográficamente, o como no sé, como lo quieran, eso es una condición muy independiente. ¿Sí? El Caribe, como todos sabemos, es un lugar pues, que fue un punto estratégico, forma parte bueno, es un punto estratégico en la geopolítica de nuestro mundo, ¿no? Es una zona del continente donde se mezclaron, hubo mezcla de muchas culturas, los extremos climáticos en la zona son bastante marcados, el paisaje es muy particular, y donde el hombre ha reutilizado y ha transformado modelos, culturas que llegan de todas partes, pero los ha hecho propios, los ha transformado y los ha hecho propios de ellos, ¿no? De la población caribeña. El Caribe tiene esa propiedad, tiene esa facultad de apropiarse de cualquier elemento de otra cultura, de la música, de la religión, de la arquitectura, y la transforma en parte de su paisaje. El Caribe es el escenario del hombre caribeño, fruto de una mezcla de razas autóctonas y que han llegado de los 4 puntos cardinales.
Es una región que se destaca por lo complejo y original de su cultura, también por la diversidad de zonas que tiene, donde se perciben diferentes elementos sin romper la unidad. La música, la literatura, la arquitectura son las tres áreas que muestran verdaderamente el mestizaje y la exuberancia de su paisaje y de su cultura. Pasa la siguiente, por favor. Pasa la siguiente. Son algunas vistas del Caribe. Pasa la siguiente. Pasa. Bueno, aquí tenemos una vista de lo que es la ciudad de Cartagena, donde se hizo el estudio. ¿Sí? La ciudad de Cartagena es una ciudad amurallada que se funda en el año de 1533 por Pedro de Heredia. ¿Sí? Al principio era un poblado hecho de casas de bajareque y paja. Creo que es un material que aquí también se usó mucho. Y fue hasta finales del siglo XVI que se empezó a construir en mampostería y piedra. Es una ciudad que tiene fortalezas muy importantes, tiene fuertes, o sea, murallas que fueron defensivas. Fue una ciudad militarizada, ¿no? Al comenzar el siglo XVII se podía notar el trazado irregular. Es una ciudad que no... Aquí un plano de la ciudad de Cartagena, donde vemos que el trazado de la ciudad, el trazado de sus calles es totalmente irregular, ¿sí? Fue una ciudad que hizo caso omiso a las ordenanzas de las leyes de India, donde decía que las ciudades tenían que tener una cuadrícula ortogonal, ¿no?, para el desarrollo de estas nuevas ciudades españolas. Cartagena fue una ciudad que nació militarmente y la decisión de su emplazamiento fue motivo de muchos conflictos bélicos. Los fuertes y las murallas que existen, que incluso actualmente están totalmente conservados, son un pintoresco rezago de otros tiempos. En otros tiempos, bueno, significó lo que era la protección de la vida misma de los habitantes de esa ciudad. Una vista de la ciudad moderna al fondo. Ahí tenemos parte de la ciudad antigua, la ciudad moderna. La siguiente. La siguiente. Cartagena es una ciudad que en la actualidad, hace muy poco, fue nombrada Patrimonio Histórico de la Humanidad. ¿Sí? Es una ciudad que está, sus murallas y su centro, su núcleo antiguo, la ciudad antigua, está muy bien conservada. Es una ciudad de las pocas que conservan todavía esa fisonomía de épocas pasadas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Bueno, ¿cómo se estructuró la vivienda en el Caribe colombiano? La casa donde vivía la población. Las tradiciones arquitectónicas de las diversas comunidades, estructuración de la vivienda, presentan una forma análoga y una operatividad semejante. Hay un escritor colombiano que ha escrito mucho sobre la vivienda, sobre la casa cartagenera, y él dice que se estructura de la siguiente manera. Se estructura con base en el manejo de 4 componentes básicos, que son las pautas de organización, las pautas de organización que se refiere a la distribución de los espacios urbanos, domésticos o especiales, llamados tipos o patrones. También las formas arquitectónicas definidas, que se manifiestan a través de la geometría, de los trazados, de los volúmenes de las edificaciones y de los espacios abiertos. Un tercer punto son las técnicas constructivas tradicionales, que son las combinaciones de materiales que se encuentran en la región
y que son manejados hábilmente por los constructores de ese lugar. Y por último, los elementos distintivos o de significación, que son todos los motivos ornamentales, decoración, etcétera, que hacen que esta vivienda que se identifique, ¿sí? Incluso en puertas, ventanas, zócalos, cornisas, aleros, como más adelante vamos a ver, que son los elementos que revisten el carácter especial de la casa, el carácter simbólico, y usan para embellecer e identificar las edificaciones y los espacios. En el periodo colonial, la población urbana era muy escasa, entonces, bueno, comparada con la rural. Entonces estaba casi exclusivamente compuesta por colonos, o sea, los españoles que llegaron ahí, y por esta razón era fácil mantener los patrones que ellos establecían, ¿no? Bueno, en este caso sí, la española. Los rasgos arquitectónicos de la vivienda, como vemos aquí, eran predominantemente de tipo andaluz, o sea, la teja de barro, el patio interior, las arcadas, todos los elementos estos que identifican la arquitectura andaluza en España, y que además tiene una influencia musulmana, y si nos vamos más atrás, bueno, que no es ahora el caso no nos vamos a meter en eso, pero que bueno, que acá en nuestro sitio, en nuestro punto de trabajo, en Cartagena de Indias, todavía se identifica fácilmente, ¿no? Como les decía anteriormente, los palenques o estos pueblos de negro donde pudieron los africanos desarrollar su arquitectura un poco más aislada de este dominio español, surgió la arquitectura popular, o sea, implantaron ellos la arquitectura popular, que es la arquitectura justamente de la gente que en ese entonces, bueno, eran de escasos recursos, entonces ellos hicieron su propia arquitectura, ¿sí? Empezó a surgir un tipo de arquitectura que con el tiempo en esas regiones se convirtió en tradicional. Es una arquitectura muy sencilla, incluso con algunos vestigios de arquitectura miserable, pero que al fin y al cabo es una arquitectura que tiene un valor tiene un gran valor por todos los elementos que ellos desarrollaron y por la manera como los manejaron en sus viviendas. La madera y el bareque fueron materiales que ellos usaron con mucha propiedad y con esto lograban formas muy interesantes, composiciones de alto sentido plástico era una arquitectura abierta, era una arquitectura con alto grado de significación y de simbolismo. Como les dije anteriormente, la raza negra fue básica, o sea, el aporte de la raza negra fue básica para la formación de la imagen, ¿sí? De la imagen general de la ciudad, de la arquitectura de este momento. El sistema de construcción de esas viviendas se desarrolló, era de un desarrollo progresivo, esto les impedía caer en monotonía, usaban el color con mucha creatividad, sumaron elementos nuevos y a veces hasta exóticos, cada vez sumaban elementos nuevos en su arquitectura. Se reflejaron, bueno, por ejemplo en esta fotografía vemos como casas muy sencillas, muy espontánea la arquitectura, el colorido es un elemento que ellos manejan con mucha propiedad y hace que estas casas de imagen miserable pues tengan cierto atractivo, ¿no? hacia afuera. Es una arquitectura que se hace fascinante, además de estos aspectos negativos. Bueno, esto era una gráfica para que viéramos cuáles eran las características especiales o principales en las pautas de organización con respecto a la ubicación en la manzana, ¿sí? y a la estructura incluso espacial de las viviendas.
La forma de la vivienda en el lote determinaba, o sea, la forma del lote más bien determinaba la forma de la vivienda. Se utilizaban muchas formas del sembrado de las viviendas en el lote, y era en forma de U, rectangulares, en forma de U, en forma de L, si la pasas por favor, la posición en esquina, por ejemplo, la posición en esquina, que es la misma en L, pero con características un poco diferentes. Las viviendas en accesorias también era otra tipología donde se hacen una serie de casas con las mismas características, el mismo número de módulos, etcétera, que normalmente cubrían todo un frente de una manzana, incluso muchas veces hasta doblaban la esquina y continuaba la misma tipología de arquitectura. Y que se manejaba la estructura espacial de la estructura interior de la vivienda, se manejaba en base a módulos que determinaban el frente y el fondo de la vivienda, y estaban en función del número de integrantes de la vivienda, ¿no? De la familia y de su capacidad económica, obviamente. Esto hacía que no hubiera mucha variedad en cuanto a la tipología, ¿sí? O sea, eran módulos que nada más eran o menos módulos o más módulos según la cantidad de miembros de la familia, y esto no daba chance a que la tipología cambiara mucho. Pero sí, bueno, sí cambiaba pues, el número de módulos que utilizaban para su organización. La vivienda sencilla, que era el núcleo se le llamaba el núcleo básico, tenía 4 espacios fundamentales, que eran la sala, el comedor, habitaciones y lo que era el patio. Servicios y el patio, que era un espacio que estaba integrado, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollaba la vivienda. Esta vivienda se podía encontrar en lotes medianeros o en lotes de grandes proporciones, o sea, en lotes medianeros donde la vivienda era continua, o en lotes en grandes proporciones donde la vivienda era aislada, ¿sí? Era una sola vivienda en un solo lote. La siguiente, por favor. En el primer caso, los aislamientos laterales eran mínimos, y aquí lo podemos ver, los aislamientos laterales eran mínimos, y las galerías o pórticos exteriores estaban inmediatos al andén. En el segundo caso, por estar la vivienda en el centro del lote, los aislamientos se daban por alguno o por todos sus lados. Y bueno, y las mismas proporciones la hacían diferente a la vivienda sencilla, al núcleo básico, ¿no? A lo que era el núcleo básico. En los espacios interiores de esta vivienda era común encontrar entre elementos divisorios o elementos que eran usados también en las casas grandes, que vamos a ver más adelante, o sea, la casa colonial cartagenera conocida, la que más se conoce, obviamente porque vamos a ver más adelante, es la casa que era de la gente que tenían más recursos, y donde la utilización de los elementos pues era mucho más explayada que en estas viviendas que tenían otro estatus, otro carácter, ¿no? Pero bueno, usaban también los mismos elementos divisorios, que eran como arcadas, soportados por columnas, con pilastras, etcétera. Claro, eran los mismos elementos, pero con unas características un poco diferentes, de acuerdo a sus condiciones económicas. La vivienda doble, que también partía del mismo principio de la vivienda sencilla, pero que se diferenciaba por tener habitaciones a ambos lados del módulo sala-comedor. De esto no tengo fotos anteriores, pero bueno, esta es una vivienda donde vemos que es la dúplex, es la típica vivienda dúplex que nosotros conocemos, donde tenían las mismas características y estaban adosadas la una a la otra. Bueno, la vivienda tipo accesoria, que era una serie de módulos integrados, como les dije anteriormente, ¿no? Podían tener de 4 a 5 viviendas, las que vimos hace un ratito, que podían tener de 4 a 5 viviendas, y cuando la serie de viviendas abarcaban la esquina,
de la manzana normalmente se usaba como para ubicar una tienda o alguna actividad de la gente que allí habitaba. Las fachadas eran los elementos que más llamaban la atención. Se utilizaba mucho la simetría, o sea, podían ser viviendas simétricas, con fachadas simétricas, en este caso que tenemos la puerta, dos módulos de ventanas a cada lado, o podían ser también asimétricas. También la asimetría se manejaba como forma de composición de esta fachada. La siguiente. Ahora, en cuanto a este tipo, esta es una vivienda muy chiquita, pero bueno, también era parte de esa categoría. Como pueden ver, son viviendas que tienen una imagen de miseria, que incluso aquí en México, en algunos poblados, también las encontramos con las mismas características. Se utilizaban, como estamos viendo, utilizaban materiales, madera, se utilizaba la madera y la mampostería, ¿sí? Y las de mampostería tenían la misma modulación, pero el aspecto ornamental, que era en este caso los elementos distintivos y de significación, las hacía diferir, ya sea por el material que se podía moldear de diferente manera. O sea, la madera la podíamos utilizar de un modo, la mampostería la podían utilizar de otra forma, ¿no? Pero que el carácter, la esencia era la misma. ¿Sí? Estas son casas de mampostería, esta es madera. Como podemos ver, el aspecto ornamental en las celosías que vemos aquí, el aspecto ornamental era quizá el más expresivo y el más impactante en este tipo de arquitectura pues pobre, podríamos decir, ¿no? Era la solución decorativa aplicada a los elementos fundamentales de la composición, lo que eran columnas, lo que eran cornisas, lo que eran, bueno, en este caso las celosías, las balaustradas también, hacían de la fachada el aspecto que identificaba al individuo, a la familia que allí habitaba. Incluso la colectividad, al barrio. En este caso, por ejemplo, los balcones tienen un trabajo de ornamentación bastante interesante, creo que lo podemos venir así, bastante interesante, o sea, el trabajo de la madera en el balcón y en la celosía. Ya son casas que están un poco deterioradas, bastante deterioradas, pero que bueno, todavía conservan esa característica que es interesante, que veamos, ¿no? Ahora, estas celosías además, o sea, este tipo de elementos estos ornamentos que ellos utilizaban en la fachada, en las celosías, por ejemplo, además de tener el uso, la función, además de ser ornamentales, tenían la función de ventilar los espacios interiores. O sea, tenían un objetivo bastante claro en cuanto a las condiciones climáticas de la vivienda, ¿sí? O sea, tenían también una función de ventilación. Ahora, en este tipo en el manejo de estas celosías, habían también aquí podemos ver otros ejemplos. Manejaban diferentes motivos florales, motivos geométricos, etcétera. O sea, las celosías, el aspecto ornamental era bastante cuidado en este tipo de arquitectura, ¿no? Eran bastante bien trabajados. Claro que en la actualidad, por ejemplo, este tipo este sistema, este elemento se ha ido perdiendo por la aparición de nuevos sistemas de ventilación, etcétera. O sea, esto ha cambiado mucho en la actualidad. Las columnas en los pórticos, las columnas que también se utilizaban, eran un elemento muy importante en la vivienda colonial grande. También en estas viviendas las utilizaban y tenían estilos muy variados, y era la característica también general en esta vivienda, ¿no? En una misma vivienda podían haber columnas de diferentes estilos, o sea, no era muy uniforme el estilo de las columnas, y incluso de diferentes alturas, de diferentes diámetros. Unas eran estriadas, otras lisas, en una misma vivienda.
Y había una cierta predilección sobre lo que era el orden compuesto y el corintio. Eran elementos que se compraban por unidades aisladas. Entonces ahora sí que ellos compraban de una, de otra, y eso era parte de la definición significativa de su vivienda, ¿no? de la identidad de su vivienda. La siguiente. Bueno, también las cornisas fueron, o sea, este elemento que está en la parte superior de la vivienda, también fue otro elemento que se manejó decorativamente en la categoría de esta vivienda. La siguiente. Vivían en el barrio. O sea, esto fue un aspecto bastante importante cuando uno se mete en estos barrios, en estos barrios muy interesantes, impacta, llama la atención el manejo del color, el colorido que manejan en su fachada. La siguiente. Bueno, como materiales que utilizaban normalmente era la teja de barro o láminas de zinc, ¿sí? Que es un material bastante caliente, pero bueno, lo utilizaban, y incluso también tejas de cemento, y algunas veces mezclaban las placas de cemento con teja, etc. Los aleros son las partes que sobresalen más bajas del techo, un techito que se ve que sale de la pared frontal de la fachada, ¿no? Los aleros surgieron como una prolongación de la estructura del techo, y estos sirvieron más que todo como que tuvieron una función de congregación, o sea, era lo que generaban el lugar donde la familia se reunía a platicar en las tardes, donde la gente se reunía y se reúne todavía. O sea, sale toda la familia en sus mecedoras, se sientan ahí a platicar, es el lugar de la convivencia, ¿sí? El lugar donde la familia se reúne. La siguiente, por favor. Era el lugar que generaba este espacio de transición entre el exterior y el interior. Era una pequeña terraza que tenía esta función. Aquí, por ejemplo, vemos esa actividad. La siguiente. Aquí también. En algunos poblados aquí en México también se da ese tipo de esas costumbres de salir la gente en las tardes, más que todo en las zonas que son calientes, de clima caliente, donde en las tardes sopla un poco la brisa y entonces salen, como decimos allá, salimos a tomar el fresco y a platicar y a tomar el cafecito, el tinto. Bueno, bueno, ahorita vamos a ver lo que es la casa colonial, la casa colonial cartagenera, que es por lo que más obviamente se conoce la ciudad en el exterior, ¿sí? La casa colonial cartagenera, como dice Rogelio Salmona, un arquitecto reconocido de Colombia, no solo forma parte del conjunto urbano, sino que es su elemento más vital, ¿sí? O sea, el conjunto urbano está definido por esta tipología, por esta casa cartagenera con sus elementos que la conforman. Se basaba principalmente esta arquitectura en unos pocos modelos de tratamiento volumétrico. Es un solo concepto de organización espacial y de muy pocos recursos estructurales. Eran suficientes, claro está, eran elementos suficientes para estructurar, para llenar las exigencias técnicas y estéticas de los grupos que la integraban, de los grupos sociales que integraban esta ciudad. Las diferencias que había, o sea, no existía mucha diferencia en lo que era entre las casas más grandes y las más modestas, porque dentro de esta categoría también tenemos diferencias que vamos a ver. O sea, hay casas más grandes y casas altas, casas bajas, que no había una diferencia muy marcada en cuanto a su composición o su composición y manejo de elementos. En realidad la diferencia era de grado y no de principio, ¿sí? No había una evolución conceptual notable entre las más antiguas y las más recientes. O sea, era un manejo
siempre, o sea, la casa no evolucionó, podemos decirlo así. La casa apareció y se siguió dando incluso hasta nuestros días, ¿sí? Que todavía se construyen casas con esas características originales, ¿sí? Esas mismas características con las que nacieron. La arquitectura doméstica, muy poco sofisticada, es muy poco compleja, como ustedes se pueden dar cuenta, es una arquitectura bastante simple en su organización espacial, mantuvo un equilibrio entre lo que era la función y la forma arquitectónica. La organización artesanal en Cartagena, era de origen medieval, dio como resultado un tratamiento uniforme, ¿sí? Un tratamiento bastante uniforme con respecto a la labor de albañilería, de carpintería, y así como en todos los detalles que la casa presenta. O sea, si vemos todos los balcones, todos los elementos que vemos en su fachada son uniformes. Vemos una calle y la calle se ve igual de principio a fin. O sea, su manejo de ventanas, de portadas, etc. Esto quizás fue resultado de una escasa voluntad de cambio estilístico, ¿no? de una carencia de recursos técnicos o tal vez o financieros para crear otras alternativas. La casa colonial cartagenera se puede clasificar en tres tipos, que son las casas altas, las casas intermedias y las casas bajas. Las primeras se agrupaban en el sector más antiguo de la ciudad, lo que es el centro antiguo, la ciudad antigua, y la parte más cercana a la plaza principal, a la catedral, a la iglesia, ¿no? Eran ocupadas por burócratas importantes o por comerciantes o por la gente que tenía más recursos. Las casas intermedias diferían de las anteriores en que tenían menos espacios en la vivienda, ¿sí? Y su altura era inferior al de las casas altas. Y las casas bajas estas son casas altas, o sea que obviamente por la altura de la casa, ¿no? La siguiente, las casas bajas eran de una sola planta y pertenecían, estas son casas altas, la siguiente. Y como estas son casas bajas que pertenecían a la burguesía menor de la ciudad, ¿sí? En la foto anterior podemos ver, bueno, estas son casas que en la actualidad están restauradas, ¿sí? O sea, si las vemos, pues, obviamente son casas que están restauradas, pero están restauradas conservando sus mismos elementos e incluso su misma manera, en algunos casos, de cómo se construían en ese entonces. Porque en Cartagena existe una escuela que incluso fue fundada por españoles, actualmente, hace 2 años, donde se les enseña a gente de escasos recursos la elaboración y los medios, cómo por ejemplo, se hacían los elementos que forman los balcones. Allá le llaman bolillos, no sé cómo le llaman, ¿no? O sea, la misma técnica, la misma forma de cómo se amalgama todos los elementos con que hacen las pastas para las paredes. Entonces hay algunas casas que están restauradas como en su origen se hicieron. Entonces es muy interesante. Bueno, la casa estaba basada en principios de organización. Bueno, estas son las casas bajas que les decía. Y bueno, los principios básicos de organización de la vivienda se basaban en las costumbres urbanas y también en conceptos de programas de viviendas que eran importados de Europa, ¿no? De España, y que según Germán Telles, otro arquitecto reconocido de Colombia, resume de la siguiente forma: la organización introvertida de la vivienda con énfasis en el sentido de hogar más que en el de vida social. Y esto es una influencia islámica, ¿sí? La siguiente. No, dejémosla ahí en la primera. También otro principio que él maneja es la relación casa-calle como aspecto de vital importancia en las soluciones urbanísticas, ¿sí? O sea, la integración que se hace de las viviendas con respecto a su entorno es bastante importante. Hay una relación bastante importante en lo que es la calle. Bueno, la calle la forma todo este conjunto de casas que con su uniformidad de elementos en su fachada, y entonces
hay una relación bastante importante incluso de la vida de la gente hacia afuera de la vivienda. Los elementos que utiliza, por ejemplo, el balcón es una manera de estar en relación directa con el exterior. ¿Sí? Ahí hay una relación del interior con el exterior, a través del balcón como elemento importante de la fachada, ¿no? Otro punto era la organización de la vivienda de acuerdo a las posibilidades de la técnica constructiva que se empleaba en el sur de España. Era otro elemento que como el principio fundamental. Otro era la adopción de conceptos de ambientación de los espacios, o sea, el color, las texturas, los detalles decorativos que se empleaban, consagrados estos por la tradición vernácula. Por otro lado, el historiador Fernando Chueca dictó algunas nociones esenciales para explicar el carácter y la organización de la arquitectura hispánica como precedente de lo construido en el Nuevo Mundo y que en la construcción colonial es fácil de identificar, en la construcción colonial cartagenera. Un sentido del espacio cuántico que es opuesto al espacio continuo, ¿sí? O sea, es el manejo de la articulación de los espacios donde no existe ese espacio, donde el manejo del espacio continuo, o más bien el espacio continuo se bloqueaba con elementos justamente para que esta sensación de continuidad monótona no se diera, ¿sí? Entonces se refiere, esta cuestión, este concepto de espacio de tipo cuántico se refiere a la articulación de los espacios entre sí. Había también otro punto que maneja un sentido del recorrido del espacio construido con el empleo frecuente de giros en ángulo para evitar la percepción de espacios sucesivos de modo lineal. Un sentido de la envoltura de tipo macizo, ¿sí? O sea, como van a ver en algunas fotos posteriormente, la vivienda colonial, la casa colonial, tenía un sentido de envoltura, era un bloque macizo, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. E incluso por eso vemos que, si nos ponemos a analizar en realidad la casa como elemento aislado así, es una casa muy simple, no tiene ninguna complejidad, ¿sí? En realidad lo que la hace interesante es el conjunto en el espacio urbano, ¿sí? El macizo en el sentido de percibirlo como un sólido que está horadado por las ventanas, por los vacíos. O sea, hay un predominio de lo sólido sobre lo hueco en las construcciones. Y por último, un sentido profundo de la relación de los espacios entre sí a través de elementos semitransparentes, que es todo este manejo de celosías, de rejas, que en la casa colonial cartagenera es muy común. A partir del concepto de articulación de los espacios, del concepto cuántico, surge gran parte del repertorio de elementos constructivos, ¿sí? O sea, por el manejo que se hace de los espacios, de romper con esta monotonía de la continuidad, entonces se crean todos estos elementos que forman parte de ese repertorio de la casa colonial cartagenera. Sin este concepto no se podría entender el papel desempeñado por arcos, por balcones, por interiores, zaguanes, rejas, celosías, etc. Desempeñaban una función doble de separación y de unión al mismo tiempo. Articulaban, clarificaban, señalaban funciones, etc. en la casa cartagenera. Todas estas nociones, todas estas ideas y nociones, las siguientes, básicas acerca del carácter y organización de la arquitectura colonial, fue desarrollada por carpinteros de esa zona, de ahí del lugar, ¿sí? por alarifes, como le llamaban. Y este constructor sustituyó materiales europeos, o sea, materiales que fueron importados de España, por ejemplo, lo sustituyó por otros materiales de la región, y poco a poco fue usando técnicas indígenas en la labor constructiva, que era claramente de origen europeo, pero ya usaban técnicas y elementos de la región. Y es por eso que logran crear espacios únicos y espacios fluidos, ¿sí? Y es por eso también que se le llama arquitectura vernácula, porque es una arquitectura que, aunque con influencia extranjera, se desarrolló con métodos y técnicas y materiales del lugar.
En la fachada, como les decía un rato, podemos ver, son elementos macizos, es un volumen macizo horadado, ¿no? Con ventanas, la siguiente por favor, donde predomina lo macizo. ¿Sí? En realidad era la casa colonial, no tenía un diseño así muy especial, ¿no? El constructor deducía obviamente el exterior de una casa a partir de sus realidades interiores. La siguiente. La ventana o el balcón cartagenero fueron hechos no para mirar desde dentro, es decir, no como un elemento formal de la fachada, sino como la necesidad de la gente de relacionarse con el exterior. Más bien fue ese el fin, el objetivo de ese elemento, el balcón. Las ventanas, por ejemplo, hubo un solo tipo genérico de ventanas, que era la ventana de madera compuesta por dos marcos o bastidores unidos entre sí o por travesaños. Fue el único tipo de ventana. Pero esa ventana se fue transformando. Vamos a ver. Esta ventana se fue transformando y fueron apareciendo diferentes tipos de ventanas, ¿no? La ventana de reja fue el que predominó, en el periodo colonial fue el que predominó. Y de este tipo básico hay algunas variantes como la de reja simple. Hay una que se llama la ventana de panza, que combina el tipo de reja básico con una saliente hacia afuera, que creo que fue el que vimos en la foto anterior. A ver, pasa la siguiente. Exactamente. Este tipo, ventana de copa, que por su aspecto, o sea, el nombre de copa viene por su aspecto físico, ¿no? De la parte inferior de la ventana, y que usualmente se utilizaba en la parte interior incluso como asiento, donde te podías sentar, ¿no? La siguiente. Esta es la ventana de caja, la que tenía una proyección hacia afuera, una prolongación hacia afuera del muro, y aparte, bueno, tenía una ventana de repisa, ¿no? La siguiente. Esta es otra ventana de copa, ¿sí? Donde vemos perfectamente, bueno, y actualmente, en la actualidad vemos cómo estos elementos se adornan, ¿no? Y hacen de la ciudad, de ese espacio urbano, un espacio sumamente agradable, muy bonito, ¿no? Una imagen espectacular. La siguiente. Aquí vemos la fachada de esa vivienda. Esto es una casa baja. El colorido, también podemos ver el colorido en estas casas coloniales importantes. Bueno, estos son los óculos que eran huecos, bueno, utilizados en muros exteriores y muros interiores también. Su función principal era de ventilar los espacios interiores. Y variaban desde el simple hueco circular o triangular, incluso se utilizaban en las partes, que vimos anteriormente están en la parte interior del patio interior de la casa, están en la fachada principal, podían ser ovalados, circulares, triangulares, etc. En el sentido estricto de la palabra no son ventanas, los óculos no son ventanas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí vemos, casi no vemos, pero bueno, ahí hay unos óculos. La siguiente. Bueno, y ahora el balcón, que es el elemento más notable de la arquitectura colonial de Cartagena. Es un elemento que ha inspirado a artistas, poetas, escritores en sus obras, ¿no? O sea, el balcón cartagenero es el elemento más famoso de la arquitectura colonial. Dicen que tiene dos influencias. El balcón cartagenero tiene dos influencias, que son la occidental, que es de origen romano y se usó en el norte de España, y la musulmana, que fue la que se usó en el sur de España, en las zonas estas de Andalucía principalmente. Son el más original de la construcción doméstica cartagenera,
y su atractivo formal y ambiental actualmente se ha celebrado en la poesía y en la música incluso. Una de las características que hace que este tipo de elemento adquiera importancia sin tener, pues, como les decía, rasgos muy destacados, es la repetición que se hace del elemento. Pasa la siguiente, por favor. La siguiente. La repetición que se hace del elemento y el efecto que causa en el espacio urbano, ¿no? En la calle. La siguiente. En el caso de las ventanas y los balcones, que bueno, son elementos que están en la fachada, llegó a definir el ambiente de la ciudad. Prácticamente fueron los elementos que definieron el ambiente de la ciudad y que es una característica que perdura hasta nuestros días en el recinto amurallado, en la ciudad antigua. Esto creaba ámbitos bastante agradables a lo largo de las calles, generaba una atmósfera especial, que bueno, que era una atmósfera que iba de acuerdo al modo de vida de la gente de ahí, ¿no? De la gente de los cartageneros. La siguiente. Los balcones, como podemos ver, hay diferentes tipos de balcones, ¿no? Balcones descubiertos, balcones cubiertos, la siguiente. Balcones que van modulados de diferentes formas, módulos de 2, de 4, etc. Balcones de esquina que dan la vuelta a la calle. La siguiente, por favor. ¿Puedes ir pasándole? La siguiente. El balcón de esquina es el balcón más vistoso de Cartagena, porque obviamente en una plaza es un elemento que causa un impacto y una sensación bastante interesante. Y forma parte de esa composición, de la composición de ese espacio que es la plaza. Forma parte de esa. Entonces son los balcones más importantes, como que tienen más significado, más significación. El siguiente, por favor. Balconadas, balcones corridos, aislados en módulos. El siguiente. Bueno, los balcones interiores que también se usan con la misma frecuencia en el exterior que en el interior. En el patio interior de las casas, que vamos a ver más adelante, que es otro elemento importante, la siguiente, dentro de la casa colonial cartagenera. Las portadas es otro elemento que era manifestación de un estatus social, obviamente. En Cartagena podemos observar que hay diferentes tipos de portadas de acuerdo a las condiciones económicas de los integrantes de la familia que ahí habitaban. Habían, bueno, en general eran de un estilo sencillo que se le denominaba toscano y que eran adaptados a los materiales del lugar, que es lo que le daba el carácter a estas puertas, a estas entradas, a estos accesos. Debido a la dificultad que había en el lugar de la explotación y el transporte de la piedra y de la arcilla, que eran los elementos con los que se hacían los materiales con los que se hacían estos elementos, y también por no hallarse canteras muy próximas al núcleo urbano, se usaba en lugar de la piedra un agregado de coral fosilizado y areniscas. Y era un material poroso y de muy variable consistencia que no permitía la talla fina. O sea, estas portadas, entonces, o sea, el material de que hablamos era un coral fosilizado, no permitía que se hicieran tallas finas, entonces por eso vemos que son elementos toscos, ¿no? Se usaba principalmente en portadas grandes y también se usaba el ladrillo estucado como elemento para las portadas, ¿no? También se usaba el ladrillo estucado en las portadas que eran medianas y más bien pequeñas. Las portadas eran elementos que no tenían mayor decoración, o sea, nada más era el trabajo de la piedra, que en realidad pues, no era un gran trabajo, pero que bueno, enmarcaba ese acceso a la vivienda. Otra cosa importante también de resaltar son las puertas, los portones, ¿sí? Las puertas de madera que eran parte integrante de las portadas y se trabajaban integradas, o sea, no era una pieza de carpintería aislada de lo que era la portada esta de que hablábamos, era parte integrante de todo este núcleo de acceso. Siguiente, por favor.
La siguiente. Bueno, como vemos, eran tablones, o sea, tablas de madera muy grandes, de 2 hojas normalmente, y tenían, los elementos decorativos eran unos clavos fundidos en bronce. Eran los clavos fundidos en bronce y la cerradura, que normalmente se manejaban figuras sobresalientes, ¿no? Caras y cosas así. Bueno, aquí vemos los patios interiores, que era es un elemento bastante característico de la casa colonial, el patio interior, y que bueno, es importación totalmente de los patios andaluces en España, ¿no? En la arquitectura popular que veíamos anteriormente también este concepto se repite, también se comparte, ¿no? O sea, el concepto del espacio transicional creado mediante arcadas, los arcos que vemos aquí, entre los recintos cerrados, que eran las habitaciones de la casa, y el patio interior abierto. Este concepto, este elemento de las arcadas también se utilizó mucho en el espacio urbano, en la ciudad. ¿Sí? Sigue, por favor. Principalmente en el espacio urbano. Por ejemplo, aquí tenemos un edificio de gobierno donde el elemento de las arcadas está puesto, y además tiene una función. Obviamente que esta arquitectura se integra o es parte, o se dio muy fácilmente también por las características geográficas, climáticas de esa región, ¿sí? O sea, esta serie de arcadas genera un espacio entre el interior y el exterior del edificio fresco, un espacio que no es, un espacio agradable. Entonces, pues, también se utilizó mucho en lo que era los edificios de gobierno, en las iglesias también, los edificios conventuales, en los conventos. Sigue, por favor. Aquí no se ve mucho, pero es un convento donde también podemos ver el uso de las arcadas. Aquí una plaza en la ciudad de Cartagena, donde las arcadas están a todo lo largo de la calle, de la plaza. Y en general fue un elemento que se compartió en la vivienda y en el espacio urbano. La siguiente. El uso del patio, mediante la arquería, mediante estas arcadas, que el espacio del patio se prolongara y tuviera una continuidad en el espacio, y además lograba que se aumentara físicamente, ¿sí? O sea, el generar estas arcadas en los patios interiores hacía que la casa tuviera como más amplitud, más abertura hacia el exterior, bueno, que era el interior, pero me refiero hacia la parte abierta de la casa. Estas arcadas ofrecieron diversidad mucha variedad en el aspecto y en la dimensión. Desde un solo arco de medio punto, se utilizaba desde un solo arco de medio punto hasta 3 arcos continuos, la siguiente, en pisos bajos y en pisos altos. Pero el ejemplo más común era el de 2 arcos por piso en las casas altas. O sea, el más común era que hubiera 2 arcos arriba y 2 arcos abajo. En algunas veces las arcadas se cubrían con madera, con una reja de madera. En este caso, por ejemplo, que vemos aquí, también es una fotografía que está expuesta, se cubrían con reja de madera y separaba y al mismo tiempo unía los espacios, ¿sí? Era un elemento que se utilizaba para tamizar la luz, o sea, para que no entrara el sol directamente, y también para que permitiera, como eran, ¿cómo le llaman? Persianas, permitía el paso de la brisa, ¿no? El paso del aire. Además, bueno, pero no era un elemento que era imprescindible en todas las casas, era un elemento opcional que también con el que se jugaba. Bueno, en las casas el tipo de cubierta que usualmente se utilizaba era la cubierta plana y la cubierta inclinada. La plana, bueno, en azoteas o terrazas, y la inclinada que se utilizaba
que eran las que más se usaban en las casas de Cartagena, las cubiertas inclinadas. Aquí más o menos podemos ver en unas maquetas cuál era más o menos el sistema que se seguía para la siguiente, para el armado de estas cubiertas. Cómo era el interior cómo era la vista interior de estas cubiertas. La siguiente. En otro aspecto. La siguiente. Bueno, aquí ya vemos lo que es la organización en las casas cartageneras, la organización del espacio. ¿Sí? El desarrollo de las casas cartageneras era totalmente hacia adentro. Como vemos, las condiciones que predominaban en el interior de la vivienda eran acorde a la organización familiar y a las condiciones climáticas del lugar. ¿Sí? Habían dos tipos de espacios que eran los de uso común y los de uso privado. Los de uso común, entre los de uso común estaba lo que era el zaguán, que era el acceso a la casa, el vestíbulo de abajo, el patio, la escalera. La escalera era un elemento importante en el interior de las viviendas. El otro vestíbulo que quedaba en la parte superior de la casa, que era el lugar íntimo de la familia, el salón principal y el balcón. Y bueno, y los de uso privado eran las habitaciones, ¿no? Las alcobas. El zaguán tenía un papel muy importante porque representaba la importancia de la casa. En general, el zaguán, que era la zona esta de llegada, era un elemento, un espacio bastante importante dentro de la casa. Clima caliente. Fue un acierto este tipo de espacio, que es un espacio con sombra, un espacio con mucha vegetación, entonces fue perfecto para las condiciones climáticas y geográficas del lugar, ¿no? Bueno, como les decía, la escalera era el elemento monumental por excelencia. Y los vestíbulos eran los elementos que ligaban a los diferentes espacios, pero que el de arriba tenía la función más importante, que era el de reunión de la familia. A ver la siguiente. Bueno, la siguiente. El espacio de la calle, la relación de que hablábamos hace un rato de la casa con la calle, a esta relación se le daba mucha importancia a trazos, etc. Entonces, básicamente, todo este repertorio de elementos, aquí vemos otra calle donde podemos ver una plaza donde siempre predominan los elementos, estos de que hablamos, la repetición constante de los elementos de este repertorio arquitectónico de la casa colonial. Todo este repertorio es lo que en sí hace a la ciudad de Cartagena, a la ciudad antigua de Cartagena. ¿Sí? Cartagena es una ciudad que en la actualidad, bueno, tiene una parte moderna, es una ciudad turística, si lo saben, donde la actividad turística es bastante importante y donde hay una cantidad de edificios nuevos, hoteles, etcétera, y donde la vida es totalmente diferente a lo que vemos en la ciudad antigua. ¿Sí? Lo que me parece muy bien, a mí, de mi manera de ver, de enfocar la cosa, me parece excelente esta dualidad que se da en la ciudad. Y lo más importante es que, para mí lo más importante es que se conserva esta ciudad antigua con todos sus rasgos originales. ¿Sí? Y además que la gente tiene una conciencia de que es parte de su historia, de que hay que conservarlo y que esto es lo que hace que la ciudad sea tan agradable y tan bella como ahorita, como en este momento es, ¿no? Y lo que hizo que la convirtieran en patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, hasta aquí. Gracias por escucharme. Y también quería decirles con respecto a la exposición, es una vista de la muralla de Cartagena. Con respecto a la exposición, creo que es interesante que además del contenido de la foto, que bueno, es básicamente esto que acabamos de ver, todos los elementos de la arquitectura colonial cartagenera, creo que también es interesante la técnica con la cual está hecho el trabajo, ¿sí? O sea, el material que está expuesto afuera partió de las diapositivas, de la fotografía en diapositiva. Esta diapositiva se procesó, bueno, esto fue un trabajo que se hizo en Xerox mexicano, ¿sí? Con el apoyo de ellos pudimos hacer esto, y entonces la diapositiva
Primer paso, se escaneó, o sea, pasa por un proceso de escaneo, se digitaliza, pasa a la computadora y entonces a través de impresoras electrostáticas se saca la copia, la impresión de gran formato y posteriormente se lamina por ambos lados. Entonces la técnica de este trabajo, el cual se hizo con un apoyo técnico de la señora María Teresa Olalde, una diseñadora gráfica, la cual me ayudó mucho en la cuestión de la formación de las fotografías, y cuando hablo de formación me refiero al diseño. Si se dan cuenta, las fotografías tienen unas franjas de colores, letreros y tiene algunos títulos, que bueno, todo esto fue apoyo de esta señora que es diseñadora gráfica y de los técnicos de cero, ¿sí? Entonces fue un trabajo en conjunto que partió de las fotografías que acabamos de ver, ¿sí? Que creo que es interesante como arquitectos pues saber todas las técnicas que existen para expresar lo que queremos. Bien, pues han tenido ustedes la oportunidad de percatarse de un trabajo de esta calidad profesional, un trabajo de investigación como que el que aquí nos presenta la maestra Maruja Redondo. Creo que es indiscutible la calidad dentro de la expresión, tanto en términos de contenido, estructura, forma, como en la calidad indiscutible de la conceptualización que a través de todo un estudio tipológico se ha traído. Agradecemos dentro de esta realización el apoyo también del maestro Sergio Padilla Galicia, esposo de la maestra, que quisiera destacar que ambos son miembros importantes y pilares de nuestra maestría en investigación, nuestra maestría en administración del desarrollo urbano. En el caso particular de este cierre, como ustedes habían escuchado al principio, era importante darle esta relevancia, darle la calidad que aquí se ha expuesto por parte de nuestra investigadora. Yo quisiera hacer un reconocimiento en nombre de todos ustedes, en nombre de todos los profesores, de nuestros alumnos, en particular de la Administración Central de nuestra universidad, y quisiera leer este reconocimiento. Dice: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Arquitectura, otorga el presente reconocimiento a la maestra en urbanismo Maruja Redondo Gómez por su especial participación en la segunda semana de arquitectura, esta que concluye, impartiendo la conferencia magistral Arquitectura Doméstica en Cartagena de Indias, Colombia, el 8 de noviembre de 1996. Maestra Maruja, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Les invitamos para culminar con este evento, que hagan ustedes el recorrido de las imágenes que aquí se presentaron en el vestíbulo de este auditorio. Asimismo, el número que cerraría en términos de actividad la semana sería el día 13, el informe de actividades que nuestra administración hace para todos ustedes. Están cordialmente invitados. Es en este lugar a las 10 de la mañana, profesores y alumnos. Muchas gracias. Compañeros, antes de que se retiren, hicieron llegar un folleto para darles información. Arquitectura Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, de 1934 a la fecha, titular A, de tiempo completo, y participación en la elaboración de diversos estudios y planes de desarrollo urbano en México de 1980 a 1983. Con esta breve presentación cedo la palabra a la arquitecta Maruja Redondo Gómez y dando de antemano las gracias por haber asistido a esta conferencia.
invitación y por todas estas cosas que acaban de decir, que me halagan mucho, y también como pues por ser la que cierra con broche de oro esta semana de arquitectura en esta universidad. Antes también quiero decirles que por ahí oí comentarios de que si se podían llevar las fotografías después de terminada la exposición. No, les digo que no, porque pues son los originales y son bueno, un trabajo que tiene un proceso bastante complicado, y que al final de la plática les diré cómo es este proceso, ¿no? Es un trabajo bastante... Entonces es el original y el único que existe, no se lo pueden llevar. Bueno, mire, este trabajo sobre la arquitectura, como acaba de decir el alumno y el arquitecto, es un trabajo que se realizó en el Departamento de Evaluación, bueno, a través del Departamento de Evaluación del Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en México, como parte de mi tarea investigativa, ¿no? Además de que, bueno, ¿por qué escogí este tema? Porque pues, es un tema que, aparte de ser, digo, arquitectura, que es lo que a nosotros nos reúne aquí, es un análisis sobre la arquitectura de mi tierra natal, de donde yo nací, y que me parece muy interesante difundirla con esta oportunidad que tengo de estar fuera de mi país, para que otra gente la conozcan, otras universidades, otros países, ¿no? Entonces, más que todo, este fue el objetivo, el motivo por el cual yo centré este estudio en ese tipo de arquitectura. Bueno, este trabajo, más que todo, pretende dar una idea general acerca de las características de esta arquitectura colonial, de esta arquitectura. Sus detalles interiores, todos los elementos que utilizan para sus actividades, el color, la ornamentación, etcétera, sirven básicamente para identificarse ante los demás. Lo vernáculo se fundamenta en tecnologías que nacen como resultado del medio ambiente. Es una arquitectura espontánea que es transformada en símbolo. La arquitectura vernácula tiene una particularidad. Los mismos elementos siempre, ¿sí? Hay una repetición constante. Pero incluso estos elementos se pueden cambiar, pero no cambia la esencia de la arquitectura, no cambia la esencia del conjunto en general. Es la particularidad que tiene la arquitectura vernácula, y lo podemos ver en algunas, incluso aquí en México, que también hay mucha arquitectura con las mismas características de la arquitectura de mi país, incluso en Veracruz lo podemos ver muy claramente, donde las casas han venido evolucionando, algunos elementos se han venido cambiando, pero conservan siempre su esencia. O sea, se identifican perfectamente porque conservan su esencia original. Bueno, en conclusión, todas las definiciones acerca de lo vernáculo coinciden en que la realidad que se está discutiendo es el resultado de los métodos tradicionales de construcción adaptados al asentamiento humano. Y como les decía hace un momento, el concepto tradicional, que está muy mezclado incluso en esta definición que les acabo de dar, es el resultado de los métodos tradicionales de construcción. El concepto de tradicional está siempre directamente ligado a lo que es el concepto de vernáculo. O sea, es se rigen por pautas ancestrales y se realiza con materiales y técnicas propias de una región o de un lugar específico. Básicamente es la continuación en el presente de una forma de construir que se formó en el pasado. ¿Sí? Es básicamente el concepto de vernáculo o tradicional. Ahora, en Colombia, en la República de Colombia, la arquitectura vernácula es aquella que reúne los aportes históricos de la formación social colombiana y los ha transformado en hábitos urbanísticos y arquitectónicos, constructivos y ornamentales propios de las diferentes comunidades regionales. O sea, como vamos a ver más adelante, en Colombia hubo varios aportes que fueron los que
tuvieron gran influencia en la formación de esta arquitectura vernácula, ¿sí? Vamos a ver ahorita cuáles fueron esos aportes que intervinieron en la formación de esta arquitectura. Las tradiciones arquitectónicas en Colombia, vistas como fenómenos culturales, reúnen las diversas herencias acumuladas a lo largo de la formación histórica del país. Las diferentes expresiones de la arquitectura tradicional son una síntesis de otras tradiciones diversas que al fusionarse aportaron a la mezcla elementos de su composición original. Esta arquitectura que estamos viendo ahorita, que es una arquitectura que de varias ciudades, de ciudades diferentes en Colombia, o poblaciones diferentes, comunidades diferentes, vemos que la arquitectura, se va dando la misma arquitectura en diferentes lugares, pero en unas predomina, el predominio es mayor que en otras, de algún tipo de arquitectura, ¿no? De algún aporte, ¿sí? El aporte indígena, el aporte español y el aporte negro, el aporte africano, que fueron las raíces principales en las cuales intervinieron en la formación de esta arquitectura. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de la ciudad de Bogotá, donde vemos el contraste de los edificios modernos, pero también la parte de la arquitectura esta tradicional, esta arquitectura vieja, ¿no? de la ciudad. Aquí la influencia española. Esto también es parte de la ciudad de Bogotá, uno de los edificios gubernamentales. Bueno, aquí lo que quiero señalar es cuáles fueron los tres aportes principales, las tres raíces de las cuales surgió la arquitectura vernácula en Colombia, ¿no? Que son el aporte de la arquitectura indígena prehispánica, la arquitectura española de la colonia y la arquitectura de los pobladores africanos. Exactamente, fueron las tres principales raíces en el Caribe colombiano, especialmente en Cartagena de Indias, que es donde el estudio se centra, ¿no? Cartagena de Indias es una ciudad que está en las costas de Colombia. Es un país que está al norte de Sudamérica, si se ubican un poco, está al norte de Sudamérica, y Cartagena pertenece al Caribe, a la costa caribe de ese país. Un poco también, bueno, en este análisis surge todo este análisis de la arquitectura colonial, la arquitectura popular, que más adelante vamos a ver, está basado en los antecedentes que dieron origen a esta maravillosa arquitectura, ¿no? O sea, cómo nace esta arquitectura. Esta categoría está inmersa, está considerada dentro de una serie de conceptos que se manejan, que nosotros manejamos en el argot de la arquitectura, lo que es vernáculo, tradicional, popular, histórico, etcétera, que al fin y al cabo tienen una parte común. O sea, lo vernáculo, lo tradicional tienen orígenes comunes, ¿sí? Es la arquitectura ancestral, la arquitectura que nace de los recursos naturales de la tierra donde está ubicada, ¿no? La arquitectura espontánea que se hace con los materiales del lugar, del medio ambiente donde se encuentra. Bueno, antes de la llegada de los españoles, el indio americano tenía un perfecto conocimiento del medio ambiente en el cual vivía, conocía perfectamente cuáles eran sus recursos y cómo estos recursos los podía utilizar para su sobrevivencia. Utilizaba técnicas milenarias y empleaba materiales bien experimentados y logrados en su entorno. Y esto es básicamente, esto es el principio de lo vernáculo, ¿sí? O sea, el utilizar materiales logrados de ese mismo entorno en el cual se encuentra. El concepto vernáculo, en general, se define, bueno, algunos autores lo definen como la unidad de la familia. Es como el modo de vivir de la familia, la manera como se desarrolla en su ambiente, la manera como construye sus viviendas, e incluso sus actividades. En general, lo vernáculo es la manera y el modo de vivir de una comunidad. Sus costumbres están hechas
sus viviendas, como lo vemos en esta fotografía, están hechas con los materiales del lugar. Ciclo de conferencias magistrales que hemos tenido en conmemoración de la segunda semana de la arquitectura. Es un honor, una distinción para nosotros tener investigadores de la envergadura de la maestra Maruja, quien de alguna forma se presentará a través de nuestros compañeros estudiantes, como lo hemos hecho en este caso. Miguel López nos va a hacer favor de presentarla de manera formal. Sin embargo, antes de esto, quisiera hacer un reconocimiento. Ella, en su ejercicio de la investigación, ha traído para fortalecer y para de alguna forma reforzar este evento un conjunto de imágenes, fotografías que personalmente en su trabajo de investigadora ha desarrollado en Cartagena de Indias, en Colombia, que es su tierra. Les suplicamos mucho cuidado con estas imágenes, nos ayuden todos los estudiantes y profesores a protegerlas porque son sus originales, tengo entendido, de Maruja. Agradezco de antemano la participación de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros profesores a este evento. Esperamos que con esta exposición tengamos la inquietud de participar. Al terminar, quiero hacer muy claro que estamos abiertos a comentarios. Nuestros ponentes tienen el nivel suficiente como para poder discutir algunas de las ideas que aquí se proponen. Doy la bienvenida a la maestra Maruja Redondo y le pido a Miguel López, a nuestro compañero estudiante, que de alguna forma haga la presentación formal. Por favor, Miguel. Buenos días, compañeros, gracias por asistir a esta última conferencia de nuestra segunda semana de arquitectura, y haremos la presentación formal de la arquitecta Maruja Redondo Gómez, haciendo notar que es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, Colombia, especialización en ordenación del territorio en la Universidad Politécnica de Madrid, maestría en arquitectura